En esta cita de Manuscript Releases, en la página 228, se nos invita a no solo leer, sino también a estudiar el capítulo 12 del libro de Daniel, ya que es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Desde la perspectiva como el tiempo del fin, la contemplaremos después de 1903, que fue escrita esta cita, y no desde el año de 1798, como Guillermo Miller y sus colaboradores la comprendieron en 1844. Si recordamos que en la lección de la escuela sabática del trimestre abril a junio del año del 2018, cuyo tema titulado fue Preparación para el tiempo del fin, para ese tiempo aún no se había llegado el tiempo del fin. Manuscrito 50 de septiembre de 1893. Esta cita podría ser la llave para abrir la puerta para nuestra comprensión acerca de este estudio del capítulo 12 del libro de Daniel, ya que se nos dice en su visión acerca de los últimos días. Si ponemos atención cuando dice los últimos días, significa que ya no existen más días o tiempo después de esto. En otras palabras, sería el fin del tiempo de la historia de nuestro mundo. También aquí existen dos palabras que son sinónimas entre sí, como lo son el tiempo del fin y los últimos días. Palabras que se escriben diferente, pero su significado es el mismo. Aquí también se dice que en estos últimos días, o sea, en el tiempo del fin, está incluido el periodo de tiempo de los 1335 días, que a la vez comprenderían también los otros dos periodos de tiempo, como lo son 1260 días y 1290 días respectivamente. Daniel capítulo 2 verso 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha revelado al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Como se dijo anteriormente, que las palabras los últimos días como el tiempo del fin son realmente palabras sinónimas entre sí, que se escriben diferente, pero su significado es el mismo. En esta ocasión, la palabra en el tiempo del fin la contemplaremos dentro del marco bíblico del libro de Daniel, el capítulo 2, en donde encontramos que Dios le revela por medio del profeta Daniel ese sueño de la estatua que tuvo el rey Nabucodonosor acerca de la historia de nuestro mundo a partir del reinado de Babilonia y el surgimiento y caída de los siguientes imperios terrenales hasta los últimos días, que sería la segunda venida de Cristo. Daniel capítulo 2, verso 44. Pero en el tiempo de aquellos reinos se refiere cuando tenga fin o culmine la historia de los gobiernos terrenales. También se nos dice que el Dios del cielo levantará después de esos reinos un reino que nunca jamás será destruido. Y este reino no pasará a otra nación, sino que se quebrantará y aniquilará todos estos reinos, y él subsistirá eternamente, que se refiere al reino de Cristo por toda la eternidad. En conclusión, podríamos leer el capítulo 12 y los versos del 1 al 2. En los últimos días o en el tiempo del fin se levantará Miguel. En los últimos días
o en el tiempo del fin será tiempo de angustia, pero en los últimos días o en el tiempo del fin será libertado tu pueblo. Por cuestión de tiempo, solo analizaremos el verso 1 y también los periodos de tiempo que se encuentran en este mismo capítulo. Entonces, cuando dice, en los últimos días o en el tiempo del fin, se levantará Miguel, en el capítulo 12 y el verso 1, esta frase aparece en Primeros Escritos, la página 36, que sin duda se refiere cuando nuestro Señor Jesucristo termine como sumo sacerdote su obra de intercesión a favor del hombre, que sería conclusión del tiempo de gracia o fin del juicio investigador. De acuerdo a esta cita, el juicio investigador dio inicio en 1844. También se nos dice que nadie sabe cuándo nos tocará ser juzgados a los vivos. En estudios anteriores analizamos que existen 4 formas, de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, cuando dará comienzo al juicio investigador de los vivos, que son: la primera, a través del libro del profeta Sofonías, el capítulo 2 y los versos del 1 al 3. El número 2, por medio del libro del Apocalipsis, el capítulo 8 y los versos del 2 al 6. Y el número 3, también del libro de Apocalipsis, capítulo 10 y los versos del 1 al 7. Y por último, el cuarto, que será nuestro tema de estudio, del libro del profeta Daniel y el capítulo 12. Eventos de los últimos días, página 84, párrafo 4. Aquí se nos exhorta a leer cada versículo del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, ya que existen cosas que aún van a ocurrir en el futuro. Por cuestión de tiempo, solamente analizaremos los versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Aquí, al vidente de Patmos, se le da la orden de medir con una vara al templo de Dios. Analizaremos qué significado tiene la vara en la Biblia y qué significa el templo de Dios y el altar, y por qué solo se le pide que cuente a los que están adentro adorando. Ezequiel capítulo 20, los versos del 35 al 37. En la Biblia aparece la palabra vara, en la cual tiene una connotación de juicio, que a la vez es un proceso de selección, en la cual ya no existe oportunidad de arrepentimiento. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Como se dijo anteriormente, a Juan se le da la orden de medir el templo de Dios con una vara, cuyo significado era un proceso de juicio. Aquí la palabra de Dios nos aclara que el templo de Dios es la casa de Dios, por la cual dará inicio al juicio investigador de los vivos. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Nuevamente, aquí se nos dice, a través de la palabra de Dios, que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, o en otras palabras, sería la iglesia adventista del séptimo día, con la cual dará comienzo al juicio investigador de los vivos. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Se dijo anteriormente que el juicio investigador de los vivos dará inicio con la iglesia adventista del séptimo día.
y que después, concluido el juicio para dicha iglesia, continuará para personas de otras denominaciones u organizaciones religiosas por un lapso de tiempo de 42 meses, en la cual se quebrantará y perseguirá a la iglesia remanente. Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Estudiaremos lo que significa los dos testigos que van a proclamar el mensaje profético de Dios por un tiempo de 1260 días, que también son igual a 42 meses. El espíritu de profecía nos aclara que los dos testigos representan lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios completa. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288. A los adventistas del séptimo día se les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación, que significa proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Este es el mensaje profético que será proclamado al final de la historia de nuestro mundo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 523. Todos los que se consagran a Dios para trabajar como colportores están ayudando a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Esta cita nos aclara la importancia en la obra del colportaje. En esta gráfica tenemos las etapas del juicio investigador de los vivos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11 y el verso 1. Tenemos con la franja de color blanco que el juicio investigador de los vivos iniciará con la iglesia adventista del séptimo día. Después, con la franja de color azul, en base al estudio de Apocalipsis capítulo 11 y los versos 2 y 3, tendríamos al juicio investigador de los vivos para personas de otras denominaciones religiosas, en la cual se darán los mensajes de los tres ángeles con un lapso de tiempo de 42 meses o 1260 días para llegar al fin del juicio investigador, tiempo de gracia o de la intercesión sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Daniel capítulo 12, los versos 6 y 7. Aquí tenemos la cita con la cual Guillermo Miller y sus colaboradores llegaron a la conclusión del tiempo que iba a durar la persecución al pueblo de Dios por 3 años y medio, que iniciaría en el año 538 después de Cristo y terminaría en 1798, el año en el cual el general francés Berthier tomó preso al Papa y terminó el periodo de supremacía papal por 1260 años. Ahora, la pregunta sería, ¿será que se cumplió completamente la profecía o se repetirá la persecución al pueblo de Dios en los últimos días de la historia de nuestro mundo? Nuevamente tenemos la cita con la cual Guillermo Miller y sus asociados llegaron a la conclusión del tiempo que iba a durar la persecución al pueblo de Dios por 42 meses, que iniciaría en el año de 538 después de Cristo y después concluiría en el año de 1798, año en el cual el general francés Berthier tomó preso al Papa y ahí terminó el periodo de supremacía papal por 42 meses o 1260 años. La pregunta sería, ¿será que se cumplió completamente la profecía
o se volverá a repetir la persecución al pueblo de Dios en los últimos días. Aquí en Eclesiastés capítulo 1, el verso 9, nos aclara que la Biblia, que es la palabra de Dios, donde dice que la historia no hace más que repetirse. En Testimonios para los Ministros, la página 116, el párrafo 3, nos dice que la historia se va a volver a repetir. En esta cita se nos está hablando de lo que va a acontecer en los últimos días o en el tiempo del fin, que Satanás aparecerá como un ángel de luz, y es ahí donde va a tomar el cumplimiento final de la profecía, en la cual se promulgará la ley dominical a nivel mundial y que el papado volverá a recuperar la supremacía por un periodo de 42 meses o 1260 días. La pregunta sería si serán días literales o días proféticos de día por año. Aquí en Marcos 13:20, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ese tiempo de día por año profético serían días literales, o en otras palabras, sería más corto el tiempo de la persecución o supremacía papal. En el capítulo 12 del libro de Daniel y el verso 11, en la versión Biblia libre, analizaremos qué significa o a qué se refiere el ministerio continuo. Aquí tenemos que continuo o diario es una palabra hebrea que se escribe tamid. En el libro de Daniel, el término se refiere obviamente al continuo ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Tamid aparece 103 veces en el Antiguo Testamento. En todos los casos, tamid denota aspectos de los servicios del tabernáculo o del templo que se realizaban de continuo, continuamente o perpetuamente. Aquí en Hebreos capítulo 7, verso 24 nos dice, mas o sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, por cuanto continúa para siempre, tiene su ministerio o sacerdocio intransmisible. Aquí en Daniel capítulo 12, verso 11, analizaremos qué es esa idolatría o abominación que causa la desolación. Aquí el espíritu de profecía en la fe, la cual yo vivo, la página 170, nos dice que la idolatría o abominación que causará la desolación será cuando la observancia del día domingo suplantará el sábado, es del Señor para adorarle, y se convertirá en un sábado ídolo para toda la humanidad. En Mateo capítulo 24, los versos del 15 al 17 y el 21. Aquí nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos sobre este evento de la abominación desoladora que fue anunciada por el profeta Daniel, y se refiere cuando los ejércitos romanos al mando del general Cestio Galo sitió a Jerusalén y colocó su estandarte romano en el otoño del año 66 después de Cristo. Aquí en Lucas capítulo 21, los versos del 20 al 21, nuevamente Jesús advirtió a sus discípulos que cuando los ejércitos romanos rodearan a Jerusalén, que fue en el otoño del año 66 después de Cristo, sería el momento de huir. Pero repentinamente
en los ejércitos romanos, al mando del general Cestio Galo, se dio la orden de retirada, y fue en esta ocasión que los cristianos pudieron huir y absolutamente ninguno murió. Pero en la primavera del año 70 después de Cristo, los ejércitos romanos al mando del general Tito nuevamente sitiaron a Jerusalén, pero ahora sí la destruyeron. La pregunta es, ¿esta profecía de la abominación desoladora tendrá una segunda aplicación en los últimos días o en el tiempo del fin? En Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 351, nos dice que estas profecías del sitio y destrucción de Jerusalén tuvieron un cumplimiento parcial, pero más que nada se aplican más directamente a los postreros días o en el tiempo del fin. En esta cita de los Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 166, nos aclara que cuando se decrete el día de descanso papal, o sea el domingo, en el país de los Estados Unidos de América, será similar como el acercamiento de los ejércitos romanos al primer sitio de Jerusalén. Aquí en la Helen G. White de 1888, la página 700 y 701, nos dice que la imagen de la bestia, o sea, la observancia del domingo obligatorio, se constituirá antes del final del tiempo de gracia, o sea, en otras palabras, antes de que Jesús deje de interceder en el santuario celestial. En la gráfica tenemos lo que será la duración del juicio investigador de los vivos, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, que serán por 1260 días, y que dará inicio cuando se decrete la ley dominical en los Estados Unidos de América, comúnmente conocida como la abominación asoladora o marca de la bestia, que será antes del final del tiempo de gracia o del juicio investigador, cuando el ministerio continuo de nuestro Señor Jesucristo deje de interceder por la humanidad. Aquí en esta gráfica tenemos las etapas del juicio investigador de los vivos, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11, por un lapso de tiempo de 1290 días, literales. En la franja de color blanco tenemos que iniciará con la iglesia adventista del séptimo día este juicio investigador de los vivos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versos 1 y Primera de Pedro capítulo 4, versos 17, por un lapso de tiempo de 30 días literales, cuando se decrete la ley dominical en los Estados Unidos de América. Y en la franja de color azul, después dará paso a la ley dominical a nivel mundial, con un tiempo determinado de 1260 días literales, que será el juicio investigador de los vivos para personas de otras denominaciones religiosas, y se darán los mensajes de los tres ángeles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, los versos del 2 al 3, para así llegar al fin del juicio investigador o fin del tiempo de gracia o ministerio continuo de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 12, verso 12, se nos dijo, ¿verdad?, anteriormente, de que estos 1335 días serían literales. En otras palabras, serían los últimos días de la historia de nuestro mundo. Aquí en Daniel, el capítulo 12, verso 13, a Daniel se le da la promesa que en el último día de esos 1335 días de la historia de nuestro mundo, él iba a resucitar. Aquí en Juan capítulo 11, verso 24, nuevamente nuestro Señor Jesús
da la promesa que en ese último día de los 1335 días de la historia de nuestro mundo, muchos resucitarán en la resurrección universal o general. Aquí en esta gráfica tenemos a la interpretación millerita, o comúnmente conocida como historicista, la cual comprendieron tanto Guillermo Miller como sus colaboradores en el año de 1844, comúnmente conocido como el Gran Chasco. Ellos basaron sus cálculos de tiempo profético día por año, de acuerdo a la Biblia y a eventos que sucedieron en su época, y también a los periodos de tiempo que se encuentran registrados en el libro de Daniel, el capítulo 12, en la franja de color amarillo. Para ellos, los 1335 años serían los últimos años de la historia de nuestro mundo, ya que sería la segunda venida de Cristo. El asunto es que en base a Daniel capítulo 8, verso 14, la purificación del santuario llegaba a 1844. Y en base a este estudio que ellos realizaron, para ahí después empezaron a hacer sus cálculos para atrás de día por año. Ellos encontraron que en el año 508 después de Cristo, el rey Franco Clodoveo entrega el poder al obispo de Roma, y ellos consideraron que se refería a Daniel capítulo 11, verso 31, donde dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Y ellos la relacionaron con Daniel capítulo 12, verso 11, donde dice: desde el momento en que el ministerio continuo se detenga para establecer la idolatría que causa la desolación, serán 1290 días, hasta llegar a la abominación asoladora, que fue cuando Francia rechazó abiertamente a Dios al tomar preso al Papa en el año de 1798, y sacaron que desde el año 508 hasta 1798 había 1290 años. Ahora bien, en la franja de color azul, en el año de 1798 fue el fin de la persecución papal a los cristianos por 1260 años, o 3 años y medio, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 7. Recorrieron para atrás 1260 años para llegar al año 538 después de Cristo, que en ese año fue cuando fue derribado el último rey de esos 3 reyes por el cuerno pequeño, para así ejercer su poder o supremacía papal en forma absoluta. Después sumaron 45 días y llegaron a 1843, para después concluir que sería en el año de 1844, la segunda venida de Cristo. En esta gráfica tenemos la interpretación escatológica de los últimos días o del tiempo de fin. En la franja de color amarillo tenemos los que serían los últimos 1335 días, que serían literales, de la historia de nuestro mundo, que dará inicio cuando se promulgue la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta llegar a la liberación del pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 12. En la franja de color blanco tenemos a la duración del juicio investigador de los vivos, por un lapso de tiempo de 1290 días, que serían literales también, de acuerdo a Daniel capítulo 12, verso 11. Cuando comience la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, que empezará con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, según Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Y 30 días después, siguiendo con la franja de color azul, será la ley dominical a nivel mundial, que será el juicio investigador de los vivos, pero para personas de otras denominaciones religiosas, y también
se proclamará el mensaje profético de los 3 ángeles al mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versos del 2 al 3, por un tiempo de 1260 días literales, 42 meses o 3 años y medio, hasta llegar al fin del juicio investigador. Tiempo de gracia o ministerio continuo de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial, para así 45 días más poder llegar hasta la liberación del pueblo de Dios. En esta cita se nos dice que las profecías apuntan al periodo justamente anterior a la aparición del Hijo de Dios, incluyendo los periodos proféticos del libro de Daniel, en la cual estarían contemplados el capítulo 12. Esta cita, que ha sido mal usada o mal comprendida, en la cual nos dice que no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético, aparentemente contradice la cita anterior de Review and Herald, pero se está refiriendo a un cómputo definido que está relacionada con Daniel capítulo 8, verso 14, la cual veremos a continuación. Para Guillermo Miller y sus asociados, después de 1844 no existía más profecía que se cumplirá en el futuro. Para ellos, este periodo profético registrado en Daniel capítulo 8, verso 14, era el más largo y último, porque la razón principal era que Jesús regresaría por segunda vez.